Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Jesús Salmerón Acevedo, de Voz del Periodismo. Quiero enviar un fraternal saludo a mi gran amiga Celeste Sáenz de Miera, del Club de Periodistas de México, asimismo a Tere García, de anunciación.com.mx. En esta ocasión, amigas, amigos, quiero comentar ante ustedes y con ustedes un tema que se inserta, parafraseando a don Andrés Molina Enríquez, en Los grandes problemas nacionales. Aquella obra que no perdió vigencia, a pesar de que tiene más de un siglo de haber sido editada, ya que se publicó en el año de 1908. Y me quiero referir concretamente a la problemática que ha vivido y que vive el estado de Guerrero. Esto, por supuesto, ha cobrado notoriedad tanto del Observatorio Nacional como también de la opinión y los medios europeos, sudamericanos y de muchos países más de los otros continentes. Aquella noche del día 26 de septiembre del año 2015 marcó un antes y un después dentro de esta problemática nacional, y hasta la fecha debo decir que no hay significativos avances acerca de lo que en un momento dijeron las autoridades del gobierno federal era la verdad histórica. Eso, por supuesto, que ha caído por su propio peso. Pero más allá de eso, y para tener un entorno más completo, quiero platicar en esta ocasión cómo se creó, cómo se desarrolló, cómo ha evolucionado el estado de Guerrero. Esta entidad federativa fue erigida mediante un decreto del presidente José Joaquín de Herrera el día 27 de octubre del año de 1849, designando como primer gobernador al general Juan Álvarez, aquel liberal, aquel gran promotor del plan de Ayutla. Y debo decir con ustedes también que la primer capital de esta entidad fue Iguala, precisamente la ciudad que mencioné hace un momento. En esa ocasión se llamaba Iguala de Iturbide, y hago esta acotación porque posteriormente y hasta nuestros días se llama Iguala de la Independencia. Posteriormente la capital se trasladó a la ciudad de Tixla, que fue la cuna de los eminentes mexicanos Vicente Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano. Esto ocurrió en el mes de marzo de 1850. Pasaron un poco más de 20 años, y para ser más preciso, el día 9 de octubre de 1870 es cuando ya se designa a Chilpancingo como la capital del estado de Guerrero, tal como lo es hasta el momento presente. Chilpancingo, en su acepción correcta, me refiero a su cabecera municipal, es Chilpancingo de los Bravo, es decir, en honor de aquellos personajes de la independencia de México, Nicolás y Leonardo Bravo. Ha sido ciertamente muy accidentada también su historia, pero quiero con ustedes referirme a un acontecimiento que se suscitó, que ocurrió y que ha sido una piedra angular de nuestra nación.
quiero comentar con ustedes cómo fue que don José María Morelos, una vez que don Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado al año siguiente del Grito de Dolores, esto fue en 1811, él toma la estafeta de la insurgencia, pero con una visión de Estado, él percibe que no solamente podía ser la lucha armada en contra de los realistas que servían a la corona española. Había que hacer algo de mucho más trascendencia. Y para ello convoca al primer Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, que ya aludí, que obviamente en aquella época pues era una provincia muy pequeña, mucho menos era capital, porque esto pues, ocurre, como ya cité anteriormente, hasta 1870. En este congreso que se celebró en aquella parroquia que ahora es Catedral de Santa María de la Asunción, del día 13 de septiembre de 1813 hasta su clausura, que fue el día 6 de noviembre del mismo año, debo decir que este recinto está considerado históricamente como el primer recinto de un palacio nacional que figura dentro de nuestro acervo histórico. Posteriormente ha habido otras sedes hasta llegar al actual, que lo conocemos en la Ciudad de México, a un costado de la Catedral y por supuesto a unos pocos metros de la Plaza de la Constitución. Y aquí quiero hacer un señalamiento también, que la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México no es en honor de la Constitución de Querétaro como se cree comúnmente. Este nombre fue derivado de la Constitución de Cádiz de 1812, conocida coloquialmente en España como la Pepa. ¿Por qué? Porque fue promulgada el día de San José, en su onomástico, es decir, el día 19 de marzo de 1812. Debo decir que esta Constitución fue promulgada, pero no entró en vigor. Sin embargo, retomando lo que estaba comentando acerca de la obra de Morelos, este primer Congreso de Anáhuac conjuga también las opiniones, las observaciones y los debates de quienes fueron los primeros diputados de México. Me refiero a algunos de ellos, como lo fue, por ejemplo, don Andrés Quintana Roo, a quien, por cierto, don José María Morelos le dicta los 23 artículos que se derivaron de este Congreso de Anáhuac. Participaron también el padre José María Cos, que fue el primer periodista de la insurgencia, que tuvo también esa formidable tarea de llevar a cabo diferentes periódicos en una imprenta que él mismo construyó en Tlalpujahua, en el actual Estado de México. Participaron también Ignacio López Rayón, el doctor José María Lisiaga y don José Manuel de Herrera. Hace rato aludí a que se clausuró el día 6 de noviembre de 1813, pero también es muy importante señalar que en esa fecha se firmó el Acta de la Independencia de México. Es decir, a pesar de que todavía faltarían varios años, puesto que la consumación fue hasta 1821, ya la huella que deja Morelos en Chilpancingo es la base fundamental de lo que sería la nación mexicana. Ciertamente, al siguiente año también, por discrepancias entre López Rayón con el cura Morelos, se organiza en la ciudad de Apatzingán, en el actual estado de Michoacán, un constituyente que no tiene mayor fuerza, vamos. Lo que sí se debe tomar como el origen, pero además de ello también como una visión de nación para la independencia de lo que fue anteriormente la Nueva España, es indudablemente la obra de Morelos.
porque incluso dentro de su plano modesto que él asumió en dicho Congreso, cuando quisieron otorgarle el grado de generalísimo, él se negó, argumentando que solamente era un siervo de la nación. Y así es como se le ha conocido históricamente. Lo que dije referente a los 23 artículos son tan vigentes actualmente que me voy a permitir citar uno de ellos, que es el artículo número 12, que dice: como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte el Congreso serán tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto nos da una idea de esa formidable estatura de estadista que tuvo Morelos. Y con muchísimo gusto, en el siguiente bloque, seguiremos hablando de esta entidad federativa que lamentablemente también ha desviado en mucho su curso de lo que fue su origen, lo que fue su desarrollo, hasta llegar a la problemática actual. Amigas, amigos, continuando con estos presentes históricos alusivos al estado de Guerrero, debo también decirles que en el año de 1821, cuando se firma el Plan de Iguala, es también la ciudad de Iguala la cuna de la bandera nacional, es decir, esos tres colores significativos, el verde, el blanco y la unión, que también tienen
un soporte histórico, como un mensaje hacia la reciente nación mexicana, que se especifican de la siguiente manera. El verde representa la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión. Lamentablemente, y a pesar de aquel abrazo de Catempa entre Guerrero y Iturbide, reitero, lamentablemente, Agustín de Iturbide, en su ambición personal, se erige como primer emperador de México, ya que sería muy fugaz, pero sería, repito, hasta la Constitución del día 4 de octubre de 1824, cuando ya se configura lo que es la actual República Mexicana, siendo conformada por 25 estados y 4 territorios. Ellos fueron la Alta California, la Baja California, la ciudad de Alburquerque, que corresponde ahora a Nuevo México, y también el estado de Colima. Tendría que pasar más de 2 décadas cuando aquella dictadura de Santana, que se reelige durante 11 periodos, es el presidente, hay que recalcarlo, que en México ha tenido la presidencia durante más periodo que alguno otro, cuando también en Guerrero se promulga el plan de Ayutla. Ayutla es una pequeña ciudad orientada hacia lo que es el inicio de la Costa Chica. Y ahora, después de lo que acabo de citar como un marco histórico, quiero comentar con ustedes cómo está configurado el estado de Guerrero. Debo decir en primer lugar que es una geografía muy ruda la que configura a este estado. En su origen se le trasladó una porción territorial del Estado de México y otra del Estado de Puebla. Y para poder comprender mucho mejor también su carácter y su tipología del guerrerense, quiero citar con ustedes que se divide en 7 regiones geoculturales. Pero esto no obedece a una tradición, ni mucho menos. Es decir, estas 7 regiones, que voy a aludir en un momento, se generan a raíz de un tratado que firma el gobierno del Estado de Guerrero con la Secretaría de Gobernación en el año de 1984. Y estas 7 regiones son las siguientes: la región centro, la región norte, Acapulco, la región de Costa Grande, la región de Costa Chica, la región de la montaña y la región de la Tierra Caliente. Ciertamente, esta circunstancia que obedece a una geografía que abarca aproximadamente 64,000 kilómetros cuadrados, es decir, no hablamos de un estado pequeño, si bien es cierto que tampoco tiene la superficie de Chihuahua o Coahuila, por citar algunos, pero de ninguna manera es un estado pequeño. Y más que nada también sus diferentes grupos étnicos, como puedo citar los tlapanecos o amuzgos o dialectos en su caso también, hacen y han hecho muy difícil la cohesión social que se manifiesta hasta nuestros días. Y lo pudimos ver, y repito, para citarlo con mayor precisión, el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En torno a este aspecto también hay muchos mitos, hay muchas crónicas, muchos artículos, notas, información en general que ha sido sumamente deformada. En primer lugar, debo decir que esta Escuela Normal Rural no fue creación del régimen del general Lázaro Cárdenas, que abarcó el primer plan sexenal de 1934 a 1940. Esta escuela es más antigua. Esta se funda mediante un decreto del presidente
Plutarco Elías Calles del día 2 de marzo de 1926, junto a otras 3 escuelas normales rurales, que fueron la de Tacámbaro, Michoacán, la de San Antonio de la Isla en Oaxaca y la de Molango, en la región de la Huasteca. Estas 4 fueron las pioneras de un proyecto que ya venía siendo comentado, pero más que eso también ya con una visión de una escuela rural para estudiantes que no tenían los recursos para estudiar en un centro universitario urbano, que implicaba también mayor gasto, implicaba mayor desplazamiento. Debo decir que esta escuela de Ayotzinapa originalmente se llamó Conrado Abundis, y fue el primer director de ella un doctor y maestro de nombre Rodolfo Alfredo Bonilla, quien fue el padre del actor Héctor Bonilla, y su propia madre, la señora Leonor Reventún, fue maestra de esta escuela. Fue hasta el año de 1930 cuando llega el que realmente promueve esta institución, que era originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en cuyo honor, por su labor, por supuesto, lleva su nombre la escuela actualmente, que es el profesor Raúl Isidro Burgos. Esta escuela ha sido muy criticada, ciertamente también ha habido aspectos en que la tipifican como una cuna de guerrilleros, y debo decir también con mayor precisión que efectivamente ahí estudiaron en los años 60 Lucio Cabañas Barrientos y un poco después Carmelo Cortés Castro. Pero también quiero precisar ante ustedes, o más bien desmitificar, que ahí no estudió Genaro Vázquez Rojas. Él fue egresado de la Escuela Nacional de Maestros, ubicada en la Ciudad de México. Pero en este tema tan vasto, voy a procurar ser mucho más concreto, ya que podríamos bien llamarle a este espacio de Voz del Periodista Guerrero, Ancestral Represión e Ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque entre otros factores que han contribuido a que el Estado de Guerrero no tenga la dinámica de otros, y más bien hasta este 2017 sea de los estados de mayor inseguridad, de mayor índice de pobreza, de mayor desigualdad, tiene mucho que ver también con los orígenes del siglo antepasado. Y muy brevemente me voy a referir a que hubo 2 gobernadores que inician los cacicazgos que han sido la constante en aquella entidad federativa. Me refiero al primero de ellos, que fue por parte de incluso del presidente Benito Juárez, quien designó a un general jalisciense de nombre Francisco Otálora Arce como gobernador de aquella entidad. Este señor ya anteriormente ha sido también gobernador de Zacatecas. Él duró en el poder durante 10 años, pero adicionalmente a este hecho, ya durante el largo régimen de más de 30 años del presidente Porfirio Díaz, él designó a un personaje sumamente controvertido, que ni siquiera se sabe de él con precisión su origen, porque hay historiadores que lo ubican incluso que ni siquiera nació en México, sino en Málaga, España. Sea como fuere, él radicaba en la ciudad de Puebla y era muy amigo del consuegro del presidente Porfirio Díaz, don Manuel Romero Rubio. Este gobernador, Antonio Mercenario, fue muy severo en su régimen de gobierno, que duró más de 10 años en Guerrero. Entonces, estas raíces que comento con ustedes es para darnos idea también de que el bagaje histórico de Morelos, del Plan de Iguala
y en la reforma del plan de Ayutla se desviaron sumamente. Es decir, ya la posición política de la entidad que se plasma en una amplia ingobernabilidad, ya sea por desaparición de poderes o bien en su caso por licencia, que es lo que legalmente corresponde, aunque también se puede interpretar como renuncia, ha dado como resultado una galería de gobernadores que se han distinguido por muchas acciones, pero menos por servir a su entidad. Y eso se refleja hasta nuestros días, en las recientes décadas, que con mucho gusto voy a comentar con ustedes en el siguiente bloque. Amigas de Voz del Periodista, hace un momento mencionaba acerca de la ingobernabilidad en el estado de Guerrero. Esto se puede comprender de la siguiente manera. El primer plan sexenal para un régimen de gobierno fue a partir de 1945 hasta 1951, en donde el general Baltasar Leiva Mancilla fue el gobernador de la entidad, cumpliendo su mandato en ese plano que abarca 6 años. Debo solamente agregar que este personaje, siendo estudiante del Colegio Militar, fue integrante de la escolta que acompañó al presidente Francisco I. Madero en lo que se llama la Marcha de la Lealtad, de la sede
del Ejecutivo de aquella época, que era el castillo de Chapultepec, hacia el Palacio Nacional. Pero una vez que termina su régimen, como ya aludí, en el año de 1951, el siguiente gobernador fue el licenciado Alejandro Gómez Maganda, muy cercano al presidente Miguel Alemán Valdés, quien gobernó México de 1946 a 1952. Solamente que pasando apenas su primer trienio, él salió del cargo. Y ahí sí se aplicó la desaparición de poderes, misma que en el régimen de Ruiz Cortines se manifestó para sacar del cargo a 5 gobernadores de la República Mexicana, como lo fueron, aparte del de Guerrero, Gómez Maganda, que ya cité, a Tomás Marentes Yucatán, a Manuel Bartlett Bautista de Tabasco, a Óscar Soto Maínez de Chihuahua y al sinaloense Enrique Pérez Arce. Solamente que esta salida de Gómez Maganda, que se suscitó el día 20 de mayo de 1954, si la sumamos al presente año, que estamos en el 2017, estamos hablando que dentro de un plan sexenal en donde ha habido 20 gobernadores, repito, de Gómez Maganda hasta el actual Héctor Astudillo Flores, nos darían un promedio lógico, insisto, sexenal, de 120 años. Pero no ha sido así. En solamente 2 años ha habido 20 gobernadores en Guerrero. Incluso se ha dado el caso en más de 2 ocasiones en que un sexenio ha habido 3 gobernadores. Eso por supuesto que muestra la enorme fragilidad en el ejercicio de la función pública, y no solamente del Ejecutivo, sino de los 3 poderes del Estado de Guerrero. Ahora, como consecuencia de esto, ¿cómo se ha manifestado? Voy a decir brevemente con ustedes estos acontecimientos. En primer lugar, lo que ocurrió de octubre de 1960 al día 4 de enero de 1961, cuando también se ejerció la facultad por parte del Congreso de la Unión de la desaparición de poderes, en este caso del gobernador que fue el general Raúl Caballero Aburto. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en estos movimientos cívico-políticos, pero debo enfatizar que en Chilpancingo fue el primero de ellos, la tarde del día 30 de diciembre de 1960, 2 batallones del ejército masacraron a la población civil, dando como resultado 20 personas muertas. Ahí fueron atacados por el 6º y el 24 Batallón de Infantería, que estaban en la 35 Zona Militar de Chilpancingo. Y de ahí se inicia también la carrera contestataria, guerrillera de Genaro Vázquez Rojas, como miembro de la Asociación Cívica Guerrerense. Posteriormente también en Atoyac, a partir de 1967, emerge la figura guerrillera de Lucio Cabañas Barrientos y se termina con Carmelo Cortés Castro, quien fue abatido en la colonia de irrigación de la Ciudad de México en el año de 1975. Pero ¿qué pasa, insisto, con este bloque de 20 gobernadores en un tiempo tan breve? Porque, repito, no son los 120 años que deberían obedecer a un mandato constitucional legítimo y acorde también con lo que pues es un mandato sexenal. Insisto, son 120 años, pero aquí se acota pues prácticamente a la mitad, y lamentablemente Guerrero, en la circunstancia presente, no solamente es la entidad más rezagada del país, sino que también su índice de inseguridad lo hace un foco sumamente peligroso, ya ni siquiera el término de un foco rojo álgido podría caber, puesto que la delincuencia con la autoridad están prácticamente de la mano.
Debo decir que Guerrero es el estado aparentemente más blindado. ¿Por qué? Porque tiene una región militar que es la 9ª, para un solo estado. Tiene 2 zonas militares, la 35 con sede en Chilpancingo y la 27 que se comparte con Atoyac y Acapulco. Aparte también tiene una zona naval militar, tiene una delegación de la PGR, tiene delegación de la Policía Federal y tiene una Fiscalía Estatal. Entonces, ¿cómo se explica el ciudadano y cómo nos explicamos los guerrerenses y los mexicanos este índice tan cruel que se vive día con día? La cuota, el secuestro, el desempleo, el crimen. Y las bandas, pues impunemente, están a lo largo y a lo ancho de las 81 ciudades que configuran este estado. Claro que hay zonas en donde el riesgo es mayor, empezando por Acapulco. Esta ciudad, que ha sido un puerto durante décadas muy concurrido, tanto nacional como internacionalmente, actualmente es la 3ª ciudad más peligrosa del mundo, de acuerdo a informes de la Organización de las Naciones Unidas, sumamente serios, pero independientemente de eso también se encuentra como destino turístico en el lugar número 25, cuando durante muchos años ocupó entre el primero, segundo y tercer lugar. Esto desalienta, por supuesto, y oprime en mucho la economía municipal y regional, porque de otra manera también, pues con qué aliciente, con qué estímulo un turista quiere ir a Acapulco. Obviamente a Chilpancingo menos, porque no ha sido una ciudad turística. Y aquí debo decir que lamentablemente los diferentes gobernadores ocupan la capital del estado solamente como el simbolismo del asiento del Poder Ejecutivo y también lo que corresponde al judicial y al legislativo. Pero realmente toda su base de eventos, de operaciones, de contratos, de acuerdos, se suscriben en la ciudad de Acapulco. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha dicho mucho, por ejemplo, en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que es un caso abierto que se está investigando. Ciertamente hay más de 100 personas detenidas, empezando por el alcalde de Iguala de aquel año, me refiero a septiembre de 2014, el señor Abarca y su esposa, la señora Ángeles Pineda. Pero no basta eso. La impunidad de Guerrero también acarrea, repito, marginación, pobreza, desempleo, desigualdad, porque también hay poblaciones enteras que han sido obligadas a desalojar. ¿Y a dónde repercute el problema? Pues en la capital, una capital que no tiene la captación indispensable, ya no digo suficiente, sino la mínima, repito, indispensable, para esta captación de miles de personas que huyen como si estuviéramos en el Medio Oriente, pero estamos a 3 horas de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Por qué es omisa la autoridad federal? ¿Por qué se incrementa día con día la delincuencia? Y hablo de manera general, como ya lo dije hace un instante, en los 81 municipios, pero la parte céntrica que corresponde a Chilpancingo y a Chilapa sobre todo, pues cotidianamente son escenarios de crímenes. Puedo decir incluso que diariamente. Esto ya forma parte de una tipología en que el guerrerense se muestra muy indignado, pero también con una enorme migración a otras ciudades. Mucho guerrerense se ha ido a Puebla o a Querétaro, por citar solamente algunas, pero también un problema lacerante, sumamente grave y omiso por parte de la autoridad municipal de la capital y por parte del gobierno del estado, es la basura. Ninguna capital del país tiene estos problemas, que no solamente atentan y depredan la ecología municipal y regional, sino que también la salud de quienes habitan en la capital y en las comunidades que configuran la ciudad de Chilpancingo. Esto es muy urgente
Yo constantemente tengo pláticas, escucho a muchos guerrerenses indignados porque no es posible que incluso el centro de la capital, la Plaza Nicolás Bravo, se ocupe como un basurero municipal. Eso es un absurdo para nuestra época. Si no hay esa capacidad municipal y estatal, estas autoridades que tanto prometen en campaña, ¿por qué lastiman? ¿Por qué fomentan? Y sobre todo, ¿por qué ponen en riesgo la salud de miles de personas? Esto, amigas de Voz del Periodista, lo sintetizo de esa manera porque el tema es sumamente extenso. Quise empezar con la parte histórica para poder tener también un rescate de ese soporte, de esa piedra angular que ha sido Chilpancingo y Guerrero en lo general, y también la enorme problemática que se vive hasta nuestros días. Muchas gracias, les mando un saludo, un cordial abrazo. Buenas tardes.